Bueno, no, yo voy a decir dos o tres cosas de Quique y si hay algún error, Quique me corrige pero bueno, lo saqué de internet todo lo que diré y no creo espero que esté todo bien. Bueno, Quique Bassat es pediatra, ahí dice que es pediatra desde 2004, es especialista en medicina tropical por la Universidad de Barcelona y es epidemiólogo especializado en la London School of Tropical Medicine and Hygiene en Londres. Se doctoró en medicina por la Universidad de Barcelona en el 2009 y es ICREA Research Professor, director del programa de malaria en Instituto de Salud Global de Barcelona. ICREA es Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados, que distingue la trayectoria investigadora de profesorado que desarrolla su actividad en alguna de las universidades públicas catalanas. Bueno, como resultado de la pandemia COVID, Quique ha participado en diferentes estudios y ensayos de nuevas herramientas de prevención y tratamiento de la infección. Asimismo, está investigando la infección y enfermedad por SARS-CoV en niños, habiendo asesorado al gobierno español sobre temas relacionados con COVID-19 pediátrico y en la reapertura de las escuelas. Coordinó el grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría, que asesoró al gobierno español en el plan de vuelta a los colegios en septiembre del 21. Quique está especialmente interesado en el impacto diferencial de la pandemia en los países más pobres y cómo esta ha afectado las inequidades en salud preexistentes. Es un enamorado de África y está relacionado con Mozambique a través del Centro de Investigación en Salud en Saúde de Manica, no sé cómo se pronuncia. Mañiza. Desde el 5º año de su carrera. Después, también durante su residencia, que hizo una estancia rotación ahí, y en el doctorado. Tenemos a un compañero, no sé si está hoy, del Cerro, que también nos habló de la pandemia en África. Bueno, hoy le hemos pedido que nos hable sobre las circunstancias para la apertura de colegios, sobre la vacunación infantil, que está muy en boga en este momento, los riesgos y beneficios, y un tema que también está muy en boga, nos preocupa a todos, que es las consecuencias e incertidumbres provocadas por la introducción de la variante Delta y Delta Plus. Nosotros en España, pues la Delta Plus, y en Argentina que está entrando la Delta, a ver si podemos entender mejor los riesgos o los peligros a los que nos vemos abocados. Quique, cuando quieras, pues comenzar. Una cosita antes de que empiece Quique, les pido a todos que se silencien, yo los silencié uno por uno porque no sé manejar el silenciar a todos. Pero quiten o habiliten el micrófono cuando quieran hablar y después sáquenlo, por favor. Muchas gracias. Y por favor, interrumpidme siempre que tengáis una pregunta, no esperéis a que me calle yo, porque yo no me callo ni debajo del agua. O sea que, por favor, si hay dudas, si hay preguntas, paremos y discutimos. Y la idea hoy, y me perdonaréis un poco porque yo en el tema COVID soy un poco impostor, no es mi enfermedad, yo vengo del mundo de la malaria, de las enfermedades tropicales, y me metí a trabajar en temas de COVID por obligación, por estar en España y no poder viajar a los lugares donde normalmente trabajo durante la pandemia. Lo que pasa es que al fin y al cabo es una enfermedad infecciosa y yo me he centrado sobre todo en el impacto de la enfermedad infecciosa en niños, por ser pediatra, y en África, por ser africanista e interesado en la salud global. Y hoy me interesa hablaros de COVID en niños, no del aspecto clínico de COVID en niños, que no tiene mucho que destacar, más allá del síndrome multiinflamatorio sistémico, que es como la única cosa particular de los niños, pero sobre todo de las grandes preguntas relacionadas con la epidemiología del COVID pediátrico y la capacidad de los niños de infectarse y de transmitir a otras personas, ¿no? Y eso evidentemente está a la base de las recomendaciones que hemos hecho para la vuelta a la escuela segura aquí en España, y que creo que hemos sido un país modelo en cuanto a la reescolarización precoz, del que muchos otros países se han inspirado después para diseñar sus políticas de vuelta a la escuela segura.
Y perdonad que las diapositivas están en inglés, pero yo iré hablando, pero las grandes preguntas que quedan por responder, o que deberíamos ser capaces de responder sobre COVID pediátrico, es si los niños son igualmente susceptibles a la infección que los adultos, por qué los niños que se infectan con el SARS-CoV-2 y desarrollan una versión del COVID mucho más leve y en muchos casos asintomática en comparación con los adultos. ¿Pueden los niños transmitir de forma eficiente el COVID? ¿Cuál es la importancia de la población pediátrica en términos de transmisión comunitaria? ¿Qué rol juegan a la hora de transmitir y de sostener la transmisión? ¿Y cómo contribuyen a la transmisión comunitaria en general la reapertura de las escuelas y la educación presencial? Y empezaremos, perdón, empezaremos por la primera pregunta, que es evidente y que ahora ya sabemos todos, pero si los niños se pueden infectar. Y tenéis que pensar que estas preguntas nos las hacíamos en enero del 2020, cuando apenas se daban casos todavía en España y solo llegaban noticias de China, y debíamos intentar responder rápidamente con nuestro conocimiento previo de otras enfermedades virales respiratorias que podían actuar muy diferentemente. Y en España el Instituto de Salud Carlos III realizó una seroencuesta a nivel nacional con 61.000 personas testadas, y en el que se desglosó muy rápidamente que la prevalencia era mayor en las personas adultas, pero que los niños tenían unas prevalencias que, a excepción de los lactantes, de los menores de 1 año de edad, eran relativamente altas y parecidas a las de los adultos. Y en aquel momento lo que era diferente es que la clínica y la proporción de niños diagnosticados clínicamente de COVID en comparación con la de los adultos era dramáticamente diferente, ¿no? Y los niños tenían muy poca repercusión clínica. Además, los niños estaban en un lockdown forzado muy estricto, en los que no se les dejó salir de casa durante 3 meses, mientras que los adultos sí que podían salir de casa y, por tanto, era normal que hubiese mayor prevalencia de infecciones y de sintomatología clínica en los adultos. Este es el mapa de las olas que hemos sufrido en este país. Estamos hablando de 5 olas que hemos tenido. La primera, la que fue más grave, porque la que menos casos fueron contabilizados, pero la que mayor mortalidad tuvo, era una época a principios del 2020 donde no había test diagnósticos disponibles, hubo mucho infradiagnóstico, hubo mucha muerte no filiada como COVID, que presumiblemente fue COVID, y luego ha habido toda una serie de olas sucesivas, la última de las cuales fue en el mes de junio-julio, muy virulenta en cuanto a número de casos, con relativamente poca repercusión clínica, aunque no cero, sino poca, y mayoritariamente causada por infecciones en menores de 30 años. Y he puesto en paralelo debajo la gráfica de la cobertura vacunal, en la que somos un país ejemplar y hemos llegado a una cobertura con pauta completa de cerca del 80% en España. Y si os fijáis, el pico de la quinta ola coincide con una cobertura que debía ser de alrededor del 60%, pero precisamente en los menores de 30 años, los que capitalizaron la mayoría de las nuevas infecciones, eran los que no estaban vacunados en su momento. ¿Cómo quisimos responder a las preguntas sobre la capacidad de infectar de los niños y de infectarse? Bueno, desarrollamos una plataforma a través del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona, que es uno de los 2 grandes hospitales pediátricos catalanes, que se llamó la plataforma Kids Corona. Es una plataforma que hizo crowdfunding y consiguió recaudar más de 1,5 millones de euros en dinero para investigación, para poder responder a estas preguntas específicas de pediatría y del embarazo relacionadas con el COVID. Y montamos en un contexto complejo en el que había un lockdown muy estricto, estoy hablando de los meses de marzo, abril y mayo, en el que todo el mundo estaba en sus casas encerrado. Montamos 3 estudios epidemiológicos consecutivos y complementarios, muy grandes, muy ambiciosos, muy complicados de implementar para intentar responder a estas preguntas. El primer estudio era un estudio de transmisión domiciliaria hacia los niños, partiendo de casos adultos índice. El segundo estudio era un estudio en las escuelas, en los campamentos de verano o en las escuelas de día de verano en Barcelona. Y el tercero era un estudio longitudinal que se prolongó durante toda la temporada de septiembre a junio, septiembre 2020 a junio 2021, en equipos juveniles del Barça, del equipo de fútbol del Barça,
equipos juveniles deportistas para entender la transmisión en el contexto específico de deportistas amateur. Y empezaré explicando el primer estudio, el de la transmisión domiciliaria. Quisimos entender cuál era la capacidad de los niños y de otros adultos convivientes con casos índice de adultos positivos de infectarse. Y lanzamos una llamada a través de la web de la plataforma Kids Corona. Más de 2000 familias se presentaron voluntarias y acabamos reclutando a 400 familias que convivían con al menos 1 o 2 niños en sus casas. Y las estudiamos a todas ellas para entender cuál era la prevalencia de nuevas infecciones a partir de estos casos índice que se hubiesen dado en estos domicilios. Y lo que pudimos ver es que la prevalencia de infección en los mayores de edad y en los menores de 15 años era relativamente parecida, 17,5% versus 19%, que la gran mayoría de las infecciones en los niños eran asintomáticas o con síntomas muy leves. De hecho, solo hubo uno de los niños en estas familias que se había infectado que requirió un ingreso hospitalario. Y lo que concluimos es que la susceptibilidad a la infección era muy parecida entre niños y adultos si eran expuestos a una persona infecciosa. Estas son algunas de las fotografías que hicimos en los estudios, luego les enseñaré otras fotografías, pero que vean los equipos de protección personal. Íbamos a las casas donde había una persona infectada y testábamos a todos los convivientes, y era esa época inicial en la que no sabíamos muy bien cómo se transmitía el virus, qué riesgos tenían los encuestadores, y por lo tanto llevábamos protección personal bastante exagerada. Partiendo de la base que habíamos podido demostrar que los niños se infectaban de manera similar a los adultos, queríamos dar el siguiente paso y entender cuánto transmitían los niños. Y sobre todo cuánto transmitían en ambientes controlados, ¿no? Porque eso es lo que más se parecería a las escuelas en el futuro, y por lo tanto podría informarnos de cómo reabrir las escuelas de manera segura y poder garantizar una educación presencial. Y aquí partimos de la base de lo que sabíamos hasta ese momento, ¿no? Y cuando uno se plantea si los niños pueden infectar, primero hay que diferenciar que los niños pequeños y los adolescentes son muy diferentes. Los adolescentes en el COVID se comportan de forma relativamente parecida a los adultos, mientras que los niños se comportan de una manera bastante diferente. Y en pediatría sabemos que para otras infecciones típicas de la infancia, y no tanto de la infancia, hay algunos virus respiratorios que sí que utilizan a los niños o que se benefician de la capacidad de alta transmisión que tienen los niños. En la gripe es así, los niños son unos buenos transmisores de gripe, y por lo tanto, como no sabíamos nada del COVID pediátrico, asumimos en su momento que los niños podían ser unos buenos transmisores, y por eso hubo ese lockdown tan estricto específicamente para los niños. Luego se demostró que no era el caso, que no era así. Nos preocupaba específicamente que los niños eran además muy frecuentemente asintomáticos y por lo tanto podían actuar como transmisores silentes, lo que hubiera empeorado el riesgo de transmisión si eran buenos y eficientes transmisores. También nos preocuparon una serie de publicaciones que hablaban de que las cargas virales en niños podían ser altas o incluso mayores que las de adultos, incluso en niños asintomáticos, y que por lo tanto eso era un potencial riesgo de que fueran eficientes transmisores. Luego también se demostró que no era el caso. Y que por lo tanto, como no teníamos gran evidencia de su capacidad de transmisión, teníamos que asumir de entrada que eran buenos transmisores, por lo menos hasta que se demostrara lo contrario. Entonces diseñamos este estudio en los casales de verano, que lo llamamos aquí, en los campamentos de verano, que suelen ser campamentos diurnos, donde los niños no pernoctan, pero que fuimos capaces de reclutar a casi 2000 niños y adultos con una vigilancia activa en los que los testábamos al entrar al campamento y de forma semanal, con PCRs en saliva. Aprovechamos y desarrollamos una PCR salival para facilitar todo el testaje en niños y la validamos frente a la PCR nasofaringea. Y lo que queríamos era entender cuánto se transmitía a partir de un niño índice, caso índice, cuántos niños de su alrededor en ese contexto controlado eran infectados, ¿no? Y en los campamentos de verano era la primera actividad después de la primera ola que se permitía. Se organizaron grupos burbuja de un tamaño máximo de 10 personas, había una higiene sanitaria extraordinaria, la mayoría de las actividades eran al aire libre, con lo cual era un ambiente relativamente controlado.
Hicimos un seguimiento durante 5 semanas, que era la duración de muchos de estos campamentos de verano, y pudimos, añadiendo algunos casos también detectados a través de la salud pública, no solo a través de la vigilancia activa, pudimos detectar unos cuantos casos positivos y testar a todos sus contactos. Aquí algunas fotos de las preparaciones. Tuvimos un equipo de más de 80 personas trabajando en este estudio, y tenéis que recordar que este estudio se hizo en el verano del 2020, cuando todavía las restricciones eran importantes y la capacidad de movilizarnos era quizá un poco más fácil que el estudio de domicilios que os he explicado antes, pero seguía siendo complicada. Aquí algunos de los equipos en estos campamentos de verano, algunos de los niños que fueron testados, otro equipo en otro de los campamentos, y los resultados que encontramos es que el número de reproducción básico, que ahora todo el mundo está familiarizado con esta métrica epidemiológica de la capacidad de cuántas personas de media transmite una persona infectada, en niños, en este contexto epidemiológico donde estaban relativamente controladas a través de medidas de prevención la posible transmisión, era mucho más bajo que la R que había en el área de Barcelona donde estaban estos campamentos. Una R de 0,3 versus una R de casi 2. Y aquí pudimos concluir que en presencia de medidas de prevención, la transmisión a partir de casos índice positivos pediátricos era relativamente pequeña y había pocos contactos que se infectaban. Asimismo, pusimos en marcha inmediatamente después este estudio en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, que es un club de fútbol que todos ustedes conocen, pero que tiene además equipos juveniles de muchos otros deportes. Y aquí el Barça nos abrió las puertas de sus instalaciones, nos permitió reclutar a 235 chavales jóvenes que participaban en los equipos juveniles de fútbol, en los equipos juveniles de básquet, y a todo el personal adulto entrenador de estos equipos. Algunas de estas personas vivían en lo que se llama la Masía, que es el alojamiento para aquellas personas que están en los equipos juveniles, pero que no viven en sus casas, en sus ciudades de origen, y que por lo tanto pueden vivir conjuntamente allá. Es como un gran hotel. Y aquí pudimos seguir la transmisión durante todo el año académico deportivo en estos 235 adolescentes y sus entrenadores. Y pudimos documentar los brotes que se produjeron y los factores de riesgo para estos brotes. Y, por ejemplo, hubo un brote muy importante en el equipo de básquet, que, como os podéis imaginar, juega en el interior, juegan en pabellones cerrados, a diferencia de los equipos de fútbol que juegan siempre en pabellones abiertos, y donde no hubo casos, excepto aquellos que se habían contagiado en la Masía, en el lugar donde dormían los niños. Todo esto nos sirvió para intentar producir recomendaciones. Yo tuve la suerte de coordinar el grupo de la Sociedad Española de Pediatría de recomendaciones para la reescolarización presencial, y emitimos una serie de recomendaciones que trasladamos al gobierno español, que el gobierno implementó casi en su totalidad, y que acabaron funcionando muy bien. Pero estas medidas funcionaron bien porque estaban basadas en datos sólidos que nos permitían estar relativamente seguros de lo que estábamos proponiendo. No eran especulaciones ni eran recomendaciones que eran basadas muy en conceptos técnicos y no tanto en ideologías políticas, ¿no? Que las ideologías políticas, por desgracia, han empañado muchas de las decisiones que se han tomado en esta pandemia, y sobre todo muchas de las que se han tomado en niños. Vuestros compañeros de las radios de Buenos Aires me han comentado muchas veces, que me han invitado a hablar, que esto ha sido un problema en muchas ciudades de Buenos Aires, de Argentina. Pero para entender bien lo que estaba pasando en las escuelas, nos juntamos con un grupo de modeladores matemáticos que lo que nos permitieron era, primero, analizar los datos a tiempo real, y segundo, establecer escenarios posibles de lo que iba a pasar. El modelaje matemático no es mi especialidad y no es mi fuerte, pero es extraordinariamente útil para entender bien qué va a ocurrir. Y el grupo de la Universidad Pompeu Fabra, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es especialista en modelización de enfermedades infecciosas, nos ayudó a entender y a modelizar varios parámetros dentro de las recomendaciones que hacíamos en la escuela. Se diseñaron unos modelos bayesianos de transmisión, siempre intentando entender la transmisión que ocurría en el interior de las escuelas. Era mucho más difícil entender lo que pasaba en el exterior de las escuelas, en los domicilios,
a tiempo real. Y dentro de las escuelas, en estos grupos burbuja, que fueron una de las medidas estrella que se propusieron en las escuelas, unos grupos de tamaño moderado, de alrededor de unas 20 personas, que facilitaban mucho la organización del seguimiento de posibles casos, ¿no? Si se daba un caso positivo en uno de estos grupos burbuja, solo se tenía que aislar a los contactos dentro del grupo burbuja, que no se mezclaban los grupos burbuja entre ellos, y así evitar tener que cerrar la escuela entera, ¿no? Para realizar estos modelos se partieron de unos datos que ya conocíamos, como la curva de contagio en el color azul, en el que sabemos que el pico de probabilidad de contagiar ocurre alrededor del 5.º día, pero se prolonga hasta el 10.º día, toda una serie de parámetros que están muy bien determinados para esta infección. Y la primera pregunta que nos hicimos es si el tamaño del grupo burbuja importaba. Pues, ¿y por qué nos hicimos esta pregunta? Pues porque esta es la medida más cara de implementar. Si tú reduces el número de personas que puede estar en una clase, tienes que aumentar mucho tu ratio de alumno-profesor, disminuir tu ratio de alumno-profesor y aumentar tu número de profesores, ¿no? Porque no puedes tener una clase con 15 niños sin profesor, ¿no? Y eso fue la medida que se implementó y que funcionó mejor, pero además fue la más cara, porque es la que requirió reclutar a miles de nuevos docentes de forma temporal durante el año académico 2021. Y lo que pudimos ver es que el tamaño de las burbujas era importante, pero estaba muy relacionado con las otras medidas, con la utilización de mascarillas, con el no mantener la distancia social, con la mala ventilación y con variantes más transmisibles, ¿no? Y que por encima o por debajo de 20 personas del grupo burbuja era una medida que funcionaba muy bien. Por encima de 20 personas en el grupo burbuja no había grandes diferencias entre 20 y 25 o entre 25 y 30, y por lo tanto ese tamaño de 20 personas era quizá el más adecuado para estos grupos burbuja. La segunda pregunta que nos hicimos y que los modeladores Perdón, nos dieron... Quique. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, dime. Perdón, Quique, ¿puedo interrumpirte para preguntar Sí. algo? Claro, adelante. Porque después seguramente me voy a olvidar. Interesante y como uno casi esperaría, un montón de factores jugando en simultáneo, ¿no? Habías mencionado, entre otros, que también dependía de la transmisibilidad de determinada variante en circulación en la población. Sí. Y la máscara. Respecto a eso, dos preguntas. Uno, los chicos, ¿qué máscara estaban usando? O sea, ¿qué tipo de máscara? Y si era homogénea, o si cada chico venía con una máscara que podía ser desde tela, porque no sé, hay cualquier cosa, Sí. por lo menos acá en Argentina se vende, hay de las buenas y de las que son simplemente una tela, y si homogenizaron eso. Y otra es, ¿qué variante estaba en circulación cuando encontraron ese número de 15 o 20 niños? Sí. Y si ahora para la Delta vale algo parecido o no. Claro. Muy pertinentes Carlos, las... Quique, un momento. No, Carlos, Carlos es nuevo integrante. Y nosotros, a pesar de que Quique dice que le preguntemos y lo interrumpamos todo lo que quiera, tratamos de juntarnos al final y hacer las preguntas. Y hacer como Vale, un orden. dejadme que No, responda no, muy no, rápidamente, porque No, si no no, me está olvidaré bien. yo Yo lo también, digo en general, pero y luego hacemos todas las demás al final. Está bien, está bien. Yo tú lo había manejas. dicho que lo Sí. interrumpamos, pero bueno, está bien. Espero hasta el Sí. final. En España el uso de mascarillas en niños es obligatorio desde los 6 años de edad en adelante, en exteriores, en interiores, cuando se impuso la utilización de mascarillas, y por lo tanto en las escuelas en niños menores de 6 años no era obligatorio, en niños mayores era obligatorio. Pero no hay una mascarilla obligatoria, no hay una calidad de mascarilla obligatoria. Y la gran mayoría de niños llevan mascarillas de tela. Las que se lavan de forma regular, pero que son reutilizables. Y la segunda pregunta, que era la de las variantes, en aquel momento la variante predominante era la de Wuhan, la original china, y a principios del segundo trimestre, en enero del 2021, empezó a llegar la británica, la variante alfa. Y a finales del curso escolar, en el mes de junio, entró la delta. Y por lo tanto había mucho miedo este año escolar, el que ha empezado en septiembre 21, que la variante delta, siendo mucho más transmisible, pudiera tener un impacto, pero luego os explicaré que no ha tenido ningún impacto diferente. Vale. Ese es
el punto tercero Sí. de la charla. Perfecto. En cuanto a la duración de la cuarentena, también sabréis que inicialmente las cuarentenas eran de 14 días y que se propuso en muchos países del mundo, incluido en España, reducirlas a 10 días. Y lo que hicimos nosotros es, con los modeladores, intentar entender si la duración de la cuarentena tenía un rol o ponía en riesgo a los niños si la acortábamos de 14 a 10 días, y lo que vimos es que no había ninguna diferencia. Y que por encima de 10 días había beneficios muy modestos, más allá de los 10 días de cuarentena inicial, y que por lo tanto no valía la pena prolongarlo. Por debajo de 10 días sí que era problemático y sí que había un aumento de la transmisión, pero 10 días era lo adecuado y lo suficiente. Luego miramos cuántos casos secundarios aparecían para cada grupo de edad a partir de un caso índice, ¿no? Y lo que vimos y nos sorprendió es que alrededor entre el 70 y el 85%, variaba un poquito por edad, de los casos índice pediátricos no daban pie a ningún caso secundario. O sea que la capacidad de generar brotes a partir de un caso índice en niños era muy moderada, ¿no? Y que aquellos brotes que ocurrían generalmente eran brotes con cadenas de transmisión muy cortitas, 1 o 2 casos más, autolimitados, y desde luego no eran brotes explosivos en los que hubiera decenas de casos. Y lo que vimos aquí claramente también es que cuanto mayor era el niño en edad, mayor era la probabilidad, dentro de una transmisibilidad baja, porque lo mínimo es 70%, cuanto mayor era el niño, mayor capacidad era de dar casos secundarios, o se comportaban más como los adultos. Estos son datos que sí que hemos publicado, aquí os he puesto la reseña del artículo. Y nos interesaba entender muy bien en aquel 30-20% de los casos en los que sí había casos secundarios derivados de una infección, de un caso índice pediátrico, cómo se desglosaba esto entre los preescolares, la escuela primaria, la escuela media y la escuela secundaria, ¿no? Y lo que vimos es que nuestra curva de transmisión aumentaba muy claramente con la edad. Cuanto más mayor era el niño, más parecido era el adulto, pero siempre con unas Rs por debajo de 0,6. Recordad que para que la transmisión de COVID se mantenga tiene que tener una R mayor de 1, y que en cualquier momento durante este primer año las Rs generalmente eran más cercanas las Rs comunitarias eran más cercanas al 2 o incluso al 3 que a estos valores de 0,3, 0,4. Nuestro número de reproducción medio en el primer trimestre con la variante de Wuhan fue alrededor del 0,4, con esta tendencia a aumentar por grupos de edad. Y finalmente pudimos mirar también cómo cambiaba con las variantes. Y perdonadme porque esta es como una diapositiva resumen, pero en la gráfica de colorines aquí, en la gráfica A, vemos 3 líneas, ¿no? El color azul es el primer trimestre, el color verde es el segundo trimestre y el color rojo es el tercer trimestre. En el color azul solo había variante Wuhan, en el color verde empezó con la variante alfa, la variante británica, y el color rojo acabó con la variante delta, ¿no? Y sí que se puede ver un aumento tímido, nada exagerado, de la transmisibilidad durante el segundo trimestre, que lo atribuimos un poco a la variante alfa, pero sobre todo a la mala ventilación de las clases, porque coincide con nuestro invierno aquí y con el frío y las mayores dificultades para ventilar las aulas. Y luego al final del tercer trimestre un ligero aumento también con la llegada de Delta. ¿Quiere decir esto que cambiaron las cosas? No, porque las R siguen siendo por debajo de 0,6, con lo cual la transmisibilidad sigue siendo relativamente baja, ¿no? Y las conclusiones a las que llegamos es que el 75% de los casos índice no dieron pie a ninguna infección secundaria, que los pocos brotes que hubo fueron con cadenas de transmisión muy cortitas, que solo un 1% de los estudiantes estuvieron infectados en cualquier semana del curso académico 2021, y que las escuelas, por lo tanto, parecían entornos seguros, siempre y cuando se mantuviesen las medidas de prevención que se habían propuesto.
esta es la gráfica para mí más ilustrativa de todo lo que ha pasado, porque compara los grupos escolares confinados, los grupos burbuja confinados durante el primer mes, el mes de septiembre del año 2020 y el mes de septiembre del año 2021. O sea, el escenario en el que no había niños, no había adultos vacunados y había una transmisión altísima en nuestro país, con el escenario en el que había una transmisión relativamente alta todavía en nuestro país, pero con un porcentaje de la población importante vacunado, y sobre todo con las nuevas medidas de prevención del curso escolar 21 y con la variante Delta. Y para nuestra sorpresa positiva, nuestra alegría, en la curva azul se ve que la curva de contagios y de grupos burbuja confinados durante el primer mes de este nuevo curso escolar, incluso en presencia de una variante mucho más infecciosa, incluso sin niños menores de 12 años vacunados, los mayores de 12 sí, es una curva prácticamente plana y en comparación con la del año anterior. O sea que han seguido funcionando muy bien las medidas de prevención y ha habido una buena... hemos conseguido contener igualmente este año, incluso con medidas restrictivas menos rigurosas que las del año pasado y con una variante más infecciosa, se ha conseguido contener la transmisión. Permitidme ahora pasar a hablar de vacunas. La vacunación de los adolescentes, y nosotros entramos en el debate de si era o no necesario vacunar a los adolescentes. Estaba claro que los adolescentes en el mes de mayo representaban una población con poco peligro de enfermar gravemente. Había muchas voces que sugerían que no se debían vacunar a los adolescentes. Los británicos no lo recomendaron, la vacunación en adolescentes. Y nosotros lo que pasó es que hicimos de nuevo uso de nuestra colaboración con los modeladores y vimos que en el contexto del mes de junio y julio, donde hubo la explosión de casos de la quinta ola, en el que estaba protagonizada por menores de 30 años, con muchos casos en adolescentes y muchos casos en niños, entendimos en ese momento que sí que era necesario vacunar a los adolescentes. Y lo que pudimos modelizar es que con la nueva variante Delta, que era mucho más contagiosa que las variantes previas, el famoso concepto de la inmunidad de grupo o de rebaño, que ha quedado un poco obsoleto ya para este virus porque no está claro que vayamos a llegar nunca, pero el concepto de control funcional de la pandemia probablemente necesitaríamos como mínimo llegar a un 85% de la población vacunada. Y para esto íbamos a necesitar a los adolescentes. Y si éramos capaces de vacunar a un 70% de los adultos y a un 30-50% de los adolescentes, nos acercaríamos a ese famoso concepto de la inmunidad de grupo, aunque no llegásemos nunca a él, pero a ese control funcional de la pandemia que nos permitirá revertir esa ola tan virulenta de la quinta ola. Y así fue. Se planteó en el mes de julio la vacunación de adolescentes. En 4 semanas teníamos a un 70% de los adolescentes que habían recibido la primera dosis, con lo cual, en el mes de agosto, perdonad. Con lo cual, en el mes de septiembre, las escuelas pudieron reiniciar con una incidencia más baja de la quinta ola y sobre todo con un componente importante de los niños de las escuelas, los mayores de 12 años, predominantemente bien vacunados. Y aquí entramos en el debate de ¿y qué hacemos con los otros niños, con los menores de 12 años? ¿No? Para los mayores de 12 años había 2 vacunas aprobadas y recomendadas, pero para los menores de 12 años no había todavía vacuna recomendada. La vacuna de Pfizer-BioNTech hace apenas 4 semanas anunció primeros resultados de sus ensayos clínicos en niños de 5 años a menores de 12. Los resultados que nadie ha visto oficialmente como paper, pero sí que se ha visto el reporte a la FDA, son buenos. La vacuna funciona muy bien, la vacuna parece segura y por lo tanto la FDA no ha dudado y ha recomendado la vacunación en menores de 12 años, mayores de 5. Y de hecho ya se están vacunando en Estados Unidos los niños, ¿no? Mi sobrino que vive en Estados Unidos y tiene 9 años se ha vacunado esta mañana y por lo menos esta opción está abierta ya. Pero antes de decidir una recomendación como la de vacunar a los menores de 12 años hay que entender exactamente qué nos jugamos, ¿no? Y qué vamos a ganar vacunando a esta población, ¿no? Y hasta ahora solo tenemos estas 2 vacunas, Pfizer y Moderna, avaladas para su uso en adolescentes, solo Pfizer avalada para los niños de 5 a 12 años de edad,
La vacuna soberana está avalada también para menores de edad, y la vacuna china que se está utilizando en Argentina, si tengo bien entendido, está avalada para usos de 3 años en adelante, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la eficacia de estas vacunas en los niños, en los diferentes ensayos clínicos, ha sido siempre buena, que ha sido bien tolerada, que ha habido pocas señales de alarma, excepto lo que voy a mencionar en la diapositiva siguiente. Ahora mismo se están realizando los ensayos clínicos con Pfizer y Moderna, usando la aproximación de desescalada por edad, con lo cual ahora se están haciendo los ensayos de 6 meses de edad a 5 años. Se esperan resultados para principios del 2022. Y lo que quiero decir es que la recomendación no puede ser universal. La aprobación de una vacuna, el aval para la utilización de una vacuna en una población sí que puede ser universal. Se puede decir, esta vacuna me han satisfecho los datos de seguridad y de eficacia y por lo tanto, como entidad regulatoria recomiendo o avalo que se pueda utilizar en los menores de edad, pero la recomendación de vacunación masiva va a ser totalmente país dependiente o región dependiente y va a depender fundamentalmente de varias cosas. Primero, de los riesgos que puedan tener la vacuna al utilizarla en esa población, de los beneficios que pueda aportar esa vacuna y evidentemente los beneficios serán mayores cuanto más alta sea la transmisión en ese momento. Si hay una muy baja transmisión, pues los niños que además tienen la suerte de tener una enfermedad leve y pocos efectos graves debido a la infección natural por COVID, si la intensidad de transmisión es muy baja, pues quizá no es urgente ni es necesario vacunar de forma proactiva a toda la población menor de 12 años. Hay una señal de alarma y eso hay que mencionarlo y tenemos la obligación de ponerla en la ecuación a la hora de tomar decisiones, y esa es la miocarditis, y esto se ha visto en las vacunas de mRNA, la de Pfizer y la de Moderna, mucho más frecuente en la de Moderna que en la de Pfizer, y se asume que es por la mayor dosis antigénica que tiene la vacuna de Moderna, que es hasta 3 o 4 veces mayor la dosis que la de Pfizer. La vacuna en niños menores de 12 años y mayores de 5 años es una tercera parte de la dosis de adultos. La de adolescentes es la misma dosis que la de los adultos. Y la vacuna en 6 meses a 5 años de edad será una décima parte. Con lo que presumiblemente en los niños menores de 12 años este efecto adverso, que está muy relacionado a la cantidad, a la dosis de la vacuna, es posible que no lo veamos. Pero sí que es cierto que la incidencia de miocarditis que se ha visto en adolescentes y en adultos jóvenes, sobre todo en varones y sobre todo en la segunda dosis, que refuerza la hipótesis de la dosis acumulada, pues es una incidencia que es mucho más alta de la esperable, ¿no? Y que por tanto nos debe alertar. Es cierto que la mayoría de las miocarditis que se han dado han sido leves, autolimitadas, algunos de los casos han sido un poco más graves, algunos han llevado al niño a la UCI, lógicamente, pero suelen ser unos cuadros relativamente leves. Eso no quita que es un efecto adverso suficientemente peligroso y grave para que vayamos con mucho cuidado, para que informemos adecuadamente a los familiares de los niños que van a vacunarse de que esta es una posibilidad y que por tanto las familias estén informadas de que ese es un posible efecto adverso, igual que otros efectos adversos han sido descritos para otros grupos de edad. Lo que pasa es que, claro, como la población diana es una población que va a tener un relativamente bajo beneficio al vacunarse, porque su riesgo de enfermar gravemente por COVID es bajo ya de por sí, pues es un grupo en el que el balance riesgo-beneficio no es tan claro como en los adultos a favor del beneficio. Perdón, que no me avanza. Entonces, voy a parar de presentar aquí y voy a concluir. En general, lo que hemos aprendido durante esta pandemia es que si se hacen las cosas bien, en las escuelas se pueden reabrir la escuela presencial, los lockdowns estrictos a los niños solo traen inconvenientes más que beneficios. El peaje que han tenido que pagar nuestros niños en términos de salud mental a nivel universal ha sido muy grande y ha sido proporcional también a los lockdowns estrictos que han sufrido los niños. Y la vuelta a clase presencial
es beneficiosa si se hacen las cosas bien. Y además no representa un peligro desde el punto de vista de transmisión, y eso tiene que quedar muy claro. Y el ejemplo de las escuelas en España, que ha sido un ejemplo que hemos exportado a muchos otros países y en el que hemos aconsejado de alguna manera que las cosas se podían hacer bien y se podían hacer de manera a no poner en riesgo ni a los docentes ni a los niños, yo creo que demuestra que los niños tienen un riesgo asumible, bajo, que incluso en presencia de variantes mucho más infecciosas como la Delta, el riesgo sigue siendo bajo, y que por tanto los niños tienen derecho a ese derecho fundamental a la educación presencial que les hemos de alguna manera quitado durante unos cuantos meses y que ahora necesitan volverlo a tener. Yo creo que acabo aquí y abro turno de preguntas porque si no ya veis que me enrollo mucho. Bueno, muy bien, Quique, muchísimas gracias por todo lo que has expuesto. Y queda muy claro que toda la política que se llevó, que estaba basada en datos y en estudios diseñados y bien pensados. Yo todavía no sé si hay alguna pregunta, pero yo te quería hacer, tengo dos dudas, igual la explicaste. El riesgo en adultos, o sea, de que un niño infectado transmita a los padres o los abuelos que son sus convivientes. Una sería esa. Y la otra, no sé si, creo que no lo nombraste, nombraste la Delta, pero no la Delta Plus. Si la Delta Plus agrega un plus. Bueno, esas Sí, dos, esa es la... y vayan pensando hacer preguntas y vayan Sí. levantando la mano. Nosotros nos hemos centrado en entender la transmisión de niño en el contexto controlado de la escuela, porque la transmisión domiciliaria es mucho más difícil de estudiar. Hubiéramos podido replicar el estudio que hicimos en adultos, y caso índice adulto, ver cómo los niños se infectaban, hacerlo al revés. Lo que pasa es que logísticamente era muy complicado meternos de nuevo en las casas de la gente. Lo que sí que hemos visto es que en el entorno domiciliario la mayoría de estos niños que llegaban infectados a la escuela no se infectaban en la escuela, llegaban infectados de casa. Y que a veces sí que se daban casos de infecciones que se originaban en los niños, sobre todo en los adolescentes, más que en los niños más pequeños, y que pasaban pues, a los abuelos o a los familiares adultos. Pero en general la cadena de transmisión es mucho más eficaz de adulto a niño que de niño a adulto. Y en cuanto a la variante Delta Plus, nosotros lo estamos monitorizando, hemos detectado unos cuantos casos aquí en España, irá creciendo, igual que ha crecido en Gran Bretaña. Mi sensación, no hemos visto ningún cambio en las escuelas de momento, lo cual es buena señal. Lo que pasa es que todavía hay muy poquita Delta Plus circulando en España. Tenemos números que son un porcentaje muy, muy pequeño. Seguiremos monitorizando, tenemos este sistema de vigilancia que funciona muy bien en las escuelas y nos permite monitorizar a tiempo real y entender si se produce algún cambio. Pero mi percepción o mi sospecha es que la Delta Plus no va a tener la incidencia que tuvo la Delta en como a cambio de paradigma en cuanto a transmisibilidad, que sí que es un poquito más transmisible que la Delta, se calcula que entre un 10 y un 15% más, pero que no representa un peligro tan importante como representó el cambio de la alfa a la delta. Eso sí que se notó y de hecho la delta se diseminó por todo el mundo muy rápidamente. A ver, yo tengo apuntado a Diego y después a Carlos Manacor. Y Diego, si quieres hacer tu pregunta, después baja la mano, Diego, así si la puedes levantar otra vez. Un segundo. No. Estás aplaudiendo, que está muy bien. Bueno, No, esto no sé cómo se baja. bueno. Haz la pregunta, no te preocupes. Ve la pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque has hecho un excelente resumen de la situación. Yo como clínico que me he pasado todo el año pasado en la consulta, lo he visto, digamos, desde el lado de la preocupación de las familias, pero realmente ha funcionado mucho mejor de lo que inicialmente todos preveíamos. Sí que es cierto, y la pregunta va un poco en ese sentido, de que ha funcionado muy bien con un esfuerzo muy importante de las familias, de cumplir los confinamientos y muchos niños sometidos a un número muy elevado de pruebas a lo largo del año. Ha habido niños que les han hecho 6, 7 y hasta 10 veces
test. Y esto, ahora en este curso escolar, lo que yo estoy viendo es que hay una cierta relajación porque han entrado los virus tradicionales, tenemos VRS en este momento, tenemos rinovirus, tenemos adenovirus y incluso en las escuelas, que en el primer curso si un niño tosía se iba inmediatamente para casa, en este momento todo el mundo se ha relajado un poquito y aparentemente los resultados, digamos, no muestran que haya brotes, pero ¿cómo? ¿Tú tienes esa percepción también? ¿O cómo? Porque Sí, ahora sí. es muy difícil ya, cada vez que el niño tiene mocos y tiene tos, que es lo que hicimos en el primer año, hacerle un test. Y con unas tasas de positividad que tenemos en este momento cercanas al 2%, quiere decir que hay que hacer mucho test para enganchar un niño. Exacto, es lo que iba a decir. Iba a mencionar el 2%, de que, y son incluso datos de niños con infección respiratoria Sí, o sí, con sí, sí, sí. sintomatología respiratoria, solo un 2% de esos tiene COVID realmente, ¿no? Con lo cual parece poco justificado seguir haciendo el cribaje masivo que se hacía antes, que estábamos obligados, porque además habían desaparecido los otros virus respiratorios, con lo cual la probabilidad de que fuera COVID era mayor que ahora. Pero ahora ha vuelto el VRS, han vuelto los otros virus tradicionales, son lo más frecuente y lo más esperable, y es cierto que hay una cierta relajación. También es verdad que los vacunados adolescentes en las escuelas no tienen que testarse, ni tienen que Sí, hacer sí, pero yo me estoy refiriendo más al niño a los pequeño. pequeños. Sí, sí, sí. Y después te quería preguntar, no sé si es un dato anecdótico, he escuchado que ayer o antes de ayer en San Cugat, en una clase, ha habido 23 niños infectados. ¿Tú sabes alguna cosa de esto? No lo he oído esto, no lo he oído, me llama la atención, ¿eh? Sí, a mí también me llamó la atención, a ver si igual es un Un bulo. comentario de esos, un bulo de esos que Sí. corre. En cualquier No caso, tienes datos. no tengo No. datos, pero podría ser una clase de niños mayores, de adolescentes, allí podría ocurrir. No, Lo que no, pasa que estamos de niños pequeños, pues tipo 6, 7 años. me parece difícil de creer vamos, me lo hubieran comentado y me hubiera Vale. llegado por algún lugar, porque realmente Bueno, es llamaría la extraordinario. atención. Nosotros Vale, en todo el año pasado no vimos nunca un brote de esta magnitud, ¿no? Y sería muy vale, pues sí, preocupante que esto fuera vale, verdad. Pero bueno, me perfecto. informaré, antes de desestimarlo como un rumor, me informaré para que no sea cierto, porque si es verdad, habrá que investigarlo. Muy Vale, bien. Carlos Manacor. Hola, sí, sí, Mana Corda, exactamente. Sí, yo tenía, bueno, primero, gracias por la presentación, porque está muy bien explicado y los gráficos muy bien explicados también. Mi background no es en pediatría, yo soy biólogo molecular y trabajo en virus, pero de plantas. Me interesa el tema, me interesa la dinámica de la progresión de la enfermedad, me parece fascinante a nivel global, y por eso lo vengo siguiendo hace un rato. Desde que empezó en realidad, empecé a seguirlo el 30 de diciembre, cuando viendo los canales chinos vi que estaban alertando de un brote respiratorio, fue el 30 de diciembre del 19, y ya en CGTN, que es el canal chino internacional, ya estaban avisando, y bueno, se veía venir algo distinto. Mi tema es por la vacunación en general y pediátrica. Tanto Portugal como España tuvieron índices increíblemente altos de vacunación en la población adulta, porque antes de que estuviera habilitado los adolescentes, y evidentemente tuvo un efecto espectacular, ¿no? Demostrando que las vacunas son una tecnología excelente. Pero mi pregunta es, ¿por qué no expandir la vacunación a niños y adolescentes, digamos, de manera más, por así decirlo, agresiva? Yo recuerdo un comentario de Fauci, el director del Servicio de Salud norteamericano ninguneado por Trump, y hace unos meses Fauci decía que a él le parecía que esto, el COVID, no se parecía a flu, digamos, a la gripe, sino que a él le parecía que era más como el sarampión, epidemiológicamente, que es terriblemente contagioso y que hace falta un 95% de población vacunada para evitar brotes, ¿no? Y si bien es cierto lo que decía aquí, que bueno,
cuidado con las miocarditis y otras cosas que obviamente a cualquier padre lo preocupan. Pero hay vacunas también, como las vacunas chinas, Sinopharm o Sinovac, que tienen una plataforma de virus inactivado, que es, según tengo entendido, sin ser experto, pero tengo entendido que esas vacunas tienen 60 años de historia, se le dan a los niños, y no tienen ningún efecto secundario notable. Y la Soberana cubana, como decía Quique, que también está aprobada en niños porque es una plataforma que ya vienen usando ellos para otros virus, creo que respiratorios también. De modo que opciones seguras hay. Verlo desde Quique hacía como un balance regional y país por país, cosa que obviamente hay que hacer, pero me parece que deberíamos poner el foco en una visión global, ¿no? Mientras haya puntos calientes, digamos, de dispersión viral, mientras no logremos reducirlo realmente a un mínimo, como está en cierta medida el sarampión a escala global, o casi global, es un peligro para todos. En ese sentido, ¿por qué no recurrir a plataformas, si se quiere, más seguras para niños, y vacunar, digamos, después de todo, hoy por hoy vacunamos a los chicos contra el sarampión, aun cuando no haya sarampión? Totalmente, sí. Simplemente porque no aceptamos el riesgo de que haya ningún brote de sarampión. Recuerdo que acá en Argentina, hace unos años, el gobierno que estaba no prestó mucha atención a la vacunación, y ya hubo un brote de sarampión, y fue un escándalo porque en Argentina no había sarampión hacía muchísimos años. Y eso es lo que va a pasar con el COVID, ¿no? En cuanto descuidemos la vacunación de un segmento poblacional, sea el que sea, tenemos esto indefinidamente, y países más ricos van a poder enfrentarlo de una manera un poco más competente, y países más pobres casi creo que no pueden permitirse tener brotes, como estamos viendo en Rumania, o en otros países del este de Europa, que los brotes se salen de control y el Estado no tiene ni los recursos para evitar que eso no sea un desastre, ¿no? Gracias, Carlos. Aquí es donde es importante el entender el contexto epidemiológico, ¿no? En un país donde tienes una cobertura vacunal de menos del 30%, como Rumanía, por ejemplo, es normal que estén experimentando la peor ola desde el inicio de la pandemia a día de hoy, pues porque tienen 70% de su población susceptible de infectarse, ¿no? Allá sí que vacunar a los niños o a los adolescentes contribuirá a ir avanzando hacia la famosa inmunidad de grupo, o al menos hacia un control mejor de la transmisión. Yo decía que aquí no está necesariamente justificado ahora porque tenemos 80% de la población vacunada, y por lo tanto la vacunación de los menores de 12 años de forma masiva contribuirá muy poquito a la interrupción de la transmisión. Y se necesitará un esfuerzo importante para vacunar a los 8 millones de niños españoles sin que realmente ese esfuerzo nos haga ganar mucho en cuanto a disminuir la transmisión, ¿no? Pero como pediatra, evidentemente, en general, siempre estoy a favor de la vacunación. Si usamos vacunas que son seguras, yo vacunaría a toda la población mundial, o sea, a todos los niños mayores de 6 meses en adelante, los vacunaría a todo el mundo, ¿no? El problema es que hemos tenido que priorizar hasta el momento porque no teníamos vacunas suficientes. Llegará un momento en el que sí que tengamos vacunas suficientes, pero por ejemplo en los lugares donde no han entrado las vacunas, como África, por ejemplo, yo sigo pensando que los prioritarios siempre deben ser los vulnerables a enfermar gravemente y no los niños. Lo de los niños ya llegará cuando haya vacunas para todos, y será lo natural, y yo creo que se incorporará estas vacunas a las plataformas de vacunación infantil existentes. Pero por el momento yo priorizaría siempre primero las personas vulnerables a enfermar gravemente, y país como Estados Unidos, que ha puesto en marcha la vacunación menores de 12 años, tienen unas bolsas de no vacunados importantísimas en algunos estados. Y claro, tienen que acudir a los niños porque ahí les va a ayudar a subir un poquito el porcentaje poblacional. Muy bien, muchas gracias. Ahora Bueno. está Luis Rasmil, que quiere hacer una pregunta. Sí, gracias. Bien, yo primero también quiero felicitar a Quique porque yo creo que la presentación que has hecho has explicado todo, y sobre todo, básicamente el tema de la gran aportación que ha hecho el Corona Kit, sobre todo como para el inicio del curso anterior, ¿no? Y cómo ha mostrado
que, ¿no? Un poco esto, que los niños no son casos índices en general, casi, ¿no? Y que además, bueno, todo lo que has explicado no hace falta que lo repita. Yo lo único que quería, más que hacer un comentario, ahora que se está hablando de vacunas, ¿no? Primero, que tú ya lo has explicado, la inmunidad de grupo con este tipo de vacuna no existe. Primero porque el vacunado igual contagia. O sea, el vacunado puede tener carga viral, primera cuestión, ¿no? Por lo tanto, no existe. O sea, que debería estar vacunado el 100% de la población para no, ¿no? Primero. Segundo, las vacunas son aparentemente muy buenas. Hay algunos datos que a mí me gustaría conocer y que yo no he visto, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de mortalidad y no mortalidad entre vacunados y no vacunados según clase social, enfermedades previas, etcétera, etcétera, porque podría pasar que el 80% de la población vacunada sea la población que menos lo necesita, ¿no? Puede pasar, ¿eh? No digo yo. Entonces, yendo a los niños, ¿no? Yo lo que quería es hacer, o sea, digamos, un poco una llamada a esto que has explicado tú, que vas mirando estas cosas que estamos comentando y finalmente, digamos, el riesgo-beneficio no es muy a favor del beneficio en el caso de los niños, ¿no? Bueno, esto, a ver, lo digo porque yo incluso hace poco un comentario en una revista de esta que salía de gente importante y que sabe también de epidemiología y demás, que la manera de iniciar el curso escolar era, ¿no? En agosto así, de pasado, era vacunando a todos los niños y no, ¿no? O sea, lo que habéis hecho, ¿no? Y la posibilidad de prevenir y de evitar que haya transmisión sin que se altere excesivamente digamos, el curso escolar, ¿no? Porque es eso. Nosotros lo que hicimos, el grupo en el que trabajo, sí hizo una revisión sistemática de todas digamos, los efectos adversos durante la primera ola de las medidas de confinamiento. El lockdown en los niños ha sido mucho peor que la COVID, no solo en salud mental, en casi todo, ¿no? Porque Totalmente. esto que decía, ¿no? Los niños que no han podido recibir la comida porque no tenían acceso al comedor escolar, ¿no? Por ejemplo, estaban mucho peor que el resto, ¿no? No, simplemente esto era una llamada de atención más que al tema este que comentas tú, a favor de intentar evitar o sea, la vacunación masiva con vacunas que se han aprobado en emergencia y que me gustaría saber qué va a pasar de aquí a 10 años con los cambios que puede producir o no, ¿no? Era simplemente este comentario. Sí, yo no tengo mucho miedo a los cambios a largo plazo, evidentemente pueden ocurrir, o sea, tenemos un histórico de vacunas de mRNA de 7 meses, perdón, de 11 meses de duración, no más, con lo cual no sabemos lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que hemos administrado 7.300 millones de dosis de vacunas de COVID. Son a niños. O sea que la base de datos de seguridad de estas vacunas, tanto en embarazo como en cualquier problema, es amplia y debemos explorarla y explotarla bien, esta base de datos. Pero no me preocupa generalmente mucho. Lo que pasa es que no hay ninguna urgencia para vacunar ahora en nuestro contexto a los niños menores de 12 años haciéndolo con prisas. Lo podemos hacer sin problema si es necesario más adelante, pero yo ahora decretar, como ha hecho Estados Unidos, la vacunación de menores de 12 años sistemática, me parecería un poco innecesario aquí y intentaría justificar que no hay ninguna urgencia para hacerlo corriendo y que podemos hacerlo de forma más pausada. Gracias. Muy bien. Claudia. Bueno, primero muchas gracias, Quique, muy interesante todo, y a todos por las preguntas. A mí me quedan algunas dudas. Yo estoy de acuerdo en las vacunas inactivadas que hay en Argentina, que es la de Sinopharm, es una vacuna absolutamente conocida y la plataforma puesta en montones de vacunas. Por eso creo que es diferente a las de la plataforma RN. Por otro lado, acá en Buenos Aires por lo menos, el tema de las burbujas
Creo que posiblemente los cuidados allá sean un poco mayores. Acá las burbujas, 2 por 3 en los colegios, en forma continua, las burbujas se rompen y hay que parar las clases. Por otro lado, si uno pasa por la puerta de los colegios, esto no ha sido tan cuidado, y uno ve a las familias, a los padres, a las madres, todos charlando sin los barbijos, a los adolescentes cuando salen corriendo y juntándose. Entonces me parece que juntar las vacunas con los cuidados. Entonces yo sigo pensando en las dos cosas, tanto en los adultos como en los niños, y incentivar el tema de los cuidados, más que no fue lo mismo en Buenos Aires, y yo porque conozco Buenos Aires y el conurbano, y en las casas tampoco, que lo que sucede en Barcelona, y eso podría ser un punto de diferencia. Lo mismo para explicar lo que pasó en Inglaterra, con una cantidad importante, muy importante de vacunados, y con una curva totalmente distinta a la de España. Creo que eso también tiene que ver con los cuidados, por eso te quería preguntar. Y gracias. Sí, lo de Inglaterra es clarísimo, porque en Inglaterra tienen un 66% de la población vacunada, pero tienen desde el mes de julio 0 medidas de prevención, ninguna, ni siquiera mascarilla en interiores. Con lo cual, pues por eso tienen 45.000 casos al día y 200 muertes al día desde hace semanas. Y no lo consideran una urgencia de salud pública, no, es un riesgo que asumieron desde el Freedom Day en julio y conviven con ello, lo cual me parece inaudito y criticable, ¿no? Pero es cierto que lo que hemos hecho aquí en España ha requerido un esfuerzo extraordinario por parte de las familias, por parte de los alumnos, por parte de los profesores, que han puesto su enorme esfuerzo para que esto saliera bien, pero que no es necesariamente exportable a todas partes y que es difícil de implementar, lo reconozco. Y lo único que fuimos capaces de demostrar en el curso escolar 2020-2021 es que incluso en ausencia de vacunas esto iba a funcionar, si se hacía bien. Si ahora tenemos además las vacunas, pues evidentemente no vamos a renunciar a las vacunas, que sabemos que son la mejor herramienta de prevención posible, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo, que es una combinación de las dos cosas, pero que tiene que quedar muy claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y que si están puestas las reglas son para seguirlas, y si no se siguen, pues entonces es normal que haya problemas. Vale. No, Quique, no lo dijiste, pero el esfuerzo de sanidad, ¿no? No, claro, evidentemente que los sanitarios son los que están siempre a la cabeza de todo en esta pandemia. Pero en el tema de la reescolarización, el rol de los profesores, que además se jugaban su salud porque no estaban vacunados cuando reabrieron las clases y pensaban que podían estar a riesgo, y lo pensaban de forma legítima, no se sabía en aquel entonces que los niños transmitían peor. Pues yo les quiero poner en valor porque se atrevieron a abrir las escuelas, aceptaron el reto que se les planteó y salieron bien parados porque se hicieron las cosas bien hechas. Vale, perfecto. A ver, yo tengo a Diego que levantó otra vez la mano y después Carlos Nava. Y no tengo a nadie más. Si alguien más. Yo pediría si podemos acabar después de estas dos preguntas, porque tengo a mis hijos que están esperando que les haga la cena. Perfecto. Que son casi las 10 de la noche aquí y son pequeños. Bueno, Vale, hay 3. Mira, espera, aquí que está Daniel Greenberg que también. Apúntate 3, va, y te dejamos ir a cenar. Quique, muy rápido. Ojalá se te escuche en la petición de que sea, digamos, la vacunación en el grupo de 5 a 11 años, país dependiente. Yo, que soy un vacunólogo y bien conocido en Cataluña, tengo dudas respecto de la necesidad de vacunar este grupo de edad en este momento. Y además quiero introducir otro tema que no ha salido, que es que yo noto mucha reticencia de las familias a vacunar a este grupo de edad cuando se les ha dicho desde hace 2 años que la enfermedad es leve, casi nada en ese grupo de edad. Y entonces esto es muy difícil conseguir unas tasas de buena vacunación en un grupo de edad de 5 a 11 años. No sé qué te parece. Sí, totalmente. Lo que pasa es que también pensábamos en los adolescentes iba a pasar eso y luego en un mes estaba el 70% vacunado. O sea que las reticencias a veces... No, pero en las consultas los adolescentes ya desde siempre quedó claro que se iban a vacunar. Es lo que yo percibo, ¿eh? Sí. Las familias respecto a los niños pequeños lo ven diferente. Claro.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo no hay urgencia. Si volvemos a tener un aumento de casos, si los niños vuelven a protagonizar un aumento de casos, ahí será el momento de reabrir el debate y decir, bueno, pues en este contexto epidemiológico sí que vale la pena, pero en el actual ahora mismo no vale la pena. O no es Sí, gracias. necesario. Valer la pena, siempre valen la pena las vacunas, pero no es absolutamente necesario. Gracias. No, Vale. yo, Quique, una pregunta muy cortita. ¿Cuáles son las vacunas que producen más miocarditis y cuál es el porcentaje de miocarditis que hay si es que... Moderna y Pfizer, las dos vacunas basadas en ARN. Perfecto. Y Moderna más que Pfizer. Moderna tiene una incidencia como 3 veces mayor que Pfizer. Y Pfizer tiene una incidencia como 3 veces por encima de lo esperable para la población diana. Perfecto. Muchas gracias. Muy concreta. Daniel. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarte, Quique, muy buena la presentación, me ha encantado, y además me gusta mucho que, digamos, la conclusión sea que por el momento no vacunemos a los menores de 12, me parece muy razonable, a los adolescentes sí, pero los menores de 12 creo que puede esperar y estoy totalmente de acuerdo. Solamente era un comentario para completar lo que decías, hoy salió en el New England el trial de Pfizer. Hoy se ha publicado, no lo he visto todavía. Gracias por avisar, porque estaba esperando a verlo. Y mi hijo ha participado en ese ensayo. Mi hijo, que tiene 9 años, es uno de los que sale en ese paper. Ah, perfecto. Es el de Walter y colaboradores. No, eso, perfecto. De todas formas, también para comentar algún día, en el British Journal of Medicine salieron algunas dudas acerca de la seriedad de Pfizer al hacer los trials. O sea que no sé cuánto contestará eso y es un tema, o sea que estas grandes empresas, por un lado, tienen la capacidad de aportar su nivel de producción, pero también tienen sus dudas, ¿no? El trial de niños de 5 a 11 años es mucho más pequeño que los trials que se hicieron previamente. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Son solo 2.000 niños. Es que no necesitas hacer un fase 3 para extender la recomendación por edades. Con 2.000 niños es suficiente. Sí, eso pero es lo mismo en otras los vacunas, potenciales efectos secundarios no los verás. Claro que sí, pero tampoco se veían con el de 60.000, muchos de ellos. Las trombosis de AstraZeneca no se vieron hasta el post-marketing. Muy bien. Bueno, Quique, nada, agradecerte muchísimo toda la información que has dado, todos los datos que nos has compartido. Carlos Apesteguía pone una pregunta en el chat, pero me parece que será para otro día, Carlos. Dice, ¿cuál es la situación en África? Eso se merecería una sesión entera. Sí, entera. Yo normalmente, ese es el otro tema del que hablo y os puedo dar 50 minutos más de África si queréis, pero eso lo dejamos para otro día. Pues si no, tus hijos nos van a matar a todos. Sí. Para el 2022, Quique. Muy bien, cuando queráis. Te invitaremos. Bueno. Venga. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Quique. Un placer conoceros. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.